no es para contender con las personas opuestas al Evangelio, sino defender es muy distinto. Yo creo que solamente debo refrescarles la memoria. En Filipenses 1:17 dice que fuimos puestos para la defensa del Evangelio. O Judas 1:22, solo estoy refrescando la memoria. Fuimos puestos para convencer a los que dudan. O Tito 1:9, fuimos puestos para convencer a los que contradicen. O Primera de Pedro 3:15, fuimos puestos para defender o responder a lo que demanda razón. O 22:21 de Proverbios, para responder a las preguntas de los que nos han enviado. Entonces, esas son las razones por las que estamos estudiando esto. Y decimos, nuestro estudio no es ofender a las personas en sus creencias, sino que hacerles reflexionar y recapacitar. Pero ellos, como tienen libre albedrío, si desean pueden continuar en lo que les han enseñado. Si desean pueden continuar ahí, no importa. Yo quiero recordarles que Jesús durante 33 años aquí en este mundo, 3 años de ministerio. El primer año se llama el año de la inauguración. El segundo año se llama el año de la popularidad. El tercer año se llama el año de la oposición. Tome nota que en el año de la inauguración, pues, él empezó a darse a conocer, a predicar. En el año de la popularidad, él empezó a hacer milagros y señales y toda la gente, pues, ahí andaba detrás. Pero ya en el año de la oposición, todos aquellos que recibieron un favor de Jesús son los que le decían, crucifícale, crucifícale. Porque, irónicamente, cuando él hizo su entrada triunfal a Jerusalén, todos tendían sus mantos y decían, Hosana, 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 al que viene en el nombre del Señor, y etcétera, etcétera. Una hipostática bienvenida que le dieron. Sin embargo, ya cuando él es capturado, entre 7 a 9 de la mañana, ya lo llevan. ¿Qué dicen las personas? Los que decían antes, Hosana, 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 ahora dicen, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero de repente ya cuando ven que va con su cruz, la conciencia se les remueve y empiezan a llorar. Mire cómo la gente da giros. Y Jesús les dice, no lloren por mí, sino que lloren por ustedes mismos. Porque tiempos vendrán en que hay de las mujeres, hay de los recién nacidos. Y finalmente él dice, en el 23:31, el más conocido, si esto hacen de la leña verde, ¿qué no harán con la leña seca? La leña verde representa él, la leña seca representamos nosotros. O en otras palabras, si esto me están haciendo a mí, ¿qué no harán con ustedes? Esta es una lección que nosotros debemos de aprender. Que si a Jesús él fue rechazado, el apóstol Pablo fue rechazado, Moisés fue rechazado, Daniel, Ezequiel, Jeremías, la mayoría fueron rechazados. Entonces yo creo que la historia se repite y muchas personas están enraizados en cierta forma de aprendizaje teológicamente, pues entonces como que ya es un poco difícil sacarlo de ahí, aunque hay algunas personas que examinan lo que se enseña y llegan a la conclusión de asentir con un amén y decir, sí, pues esto así es. Así que entonces, este es nuestro trabajo, porque en cualquier momento usted se va a hallar en un momento en que va a ser cuestionado. Y al ser cuestionado, usted tiene que tener a la mano la respuesta. Porque la verdad usted la va a defender solo con la verdad. El Evangelio usted lo va a defender solo con el Evangelio. No con dogmas ni filosofías sutiles y huecas, dice Colosenses. Usted tiene que defender esa verdad con la verdad, el Evangelio con el Evangelio, porque no hay dos evangelios, hay un solo Evangelio.
Muy bien, esto lo hago a manera de recapitular, refrescarles la memoria. Así que, antes de que todo esto suceda, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Señor, y este maravilloso momento, Señor, pues nos has permitido que estemos aquí reunidos para honrar y glorificar tu santísimo nombre, Padre. Que la honra y la gloria sean para ti, a tu nombre da gloria, a tu nombre da gloria, y no a nosotros, Señor amado, como dice el Salmo 115. Amén y amén. Muy bien. Una de las maneras para descubrir la verdad, siempre usted va a tener que estar usando, porque estamos epistemológicamente viendo las religiones. Y algo que usted tiene que utilizar siempre es esto, usar las estadísticas bíblicas. Las estadísticas bíblicas son muy importantes. Es una tarea un poco cansada, un poco fatigosa. Muchas personas suelen decir, con media hora que yo estoy leyendo la Biblia, como que ya me duele un poco la cabeza. Pero de repente yo veo que para ver la tele hasta 2 horas permanecen las personas ahí. 3 de la mañana. O 3 de la mañana, perfecto, ahí están con el celular, pero no están viendo cosas buenas. El celular está dividido en A y B. A, si le damos buen uso, vamos a encontrar buena información. Pero si le damos mal uso, vamos a almacenar mala información. Entonces, las personas tienen tiempo para algunas otras cosas que no son provechosas. Entonces, aquí, el estudio de un rumiante es estar constantemente apegado a la Sagrada Escritura. Bueno, yo trabajo, yo estudio, no tengo tiempo para leer en mi casa. Apenas si me queda tiempo para ir al culto, apenas si me queda tiempo de escuchar media hora que el pastor predica, pero durante el día tengo que estar en el trabajo o tengo que ir a estudiar. Pero entonces el día domingo tenemos la oportunidad de estar en este lugar. Y ahorita que tenemos otra oportunidad es que las redes sociales son las que se enteran rápidamente. Y no estamos tratando de armar confusión, porque la Biblia nosotros la vamos a defender con la misma Biblia. La verdad la vamos a defender con la misma verdad. Entonces no podemos ni debemos nosotros usar otros argumentos humanos para dogmatizar el Evangelio. Opiniones o conceptos humanos para dogmatizar la verdad. La Biblia no puede ser conceptualizada. La Biblia tiene que ser contextualizada. Así que cuando yo le hablo a usted de estadísticas bíblicas, ¿se dieron cuenta ustedes que el mayor oponente del Evangelio no es un testigo de Jehová? No es un adventista, no es un mormón. Un testigo llega a su casa y platica con usted, conversa con usted, y ¿qué le dice? Siga adelante. Un mormón, siga adelante. Un adventista, siga adelante. El que más trata despectivamente a los evangélicos es la iglesia romana. Es increíble. Hay un señor que se hace autoapologeta Alejandro, es mexicano, pero ¿cómo insulta al varón? Ahí se ve de lejos la cultura de cómo fueron formados. Y algunos otros siempre van las palabras despectivas para minimizar la espiritualidad de la persona.
para minimizar la fe de la persona. Pero nosotros no vamos a caer en esa trampa, porque nosotros tenemos una fuente de autoridad que se llama Sagrada Escritura. Entonces, en nuestra estadística bíblica, en esta mañana, hoy sí van a trabajar duro. Ustedes, para poder comprobar quién realmente es la sede del Señor, Jerusalén o Roma, escriban por favor con signos de interrogación. ¿Quién es verdaderamente? Ya le digo, como un testigo de Jehová usted no tiene problema, porque el testigo, cuando viene a visitarlo, él no pelea, él no discute con usted. El testigo le dice, bueno, siga adelante, lo esperamos en el salón, le dicen a usted. Con un mormón son muy educados y le dicen, lo esperamos el domingo. Si usted quiere va, si quiere no va. La sede. Un adventista también. A ver, ¿cómo empezaron a escribir? ¿Quién es verdaderamente la sede? Sí. De Dios, Jerusalén o Roma. ¿Quién es verdaderamente la sede de Dios? ¿Jerusalén o Roma? Mientras ustedes escriben aquí, yo hago el primer registro. Desde Josué 10:1 hasta Apocalipsis 21:10 se registran 795 versículos que registran el nombre de esta ciudad, o sea, Jerusalén. 10, versículo 1. ¿Perdón? Josué 10:1. Esa palabrita empieza en Josué 10:1 Hasta y termina en 21:10 de Apocalipsis. Aquí estamos formando esta estadística para un total de 795, mientras que el nombre Roma aparece solo 8 veces. 5 veces aparece en el libro de los Hechos, 2 en el mismo libro a los Romanos y 1 en la segunda carta de Timoteo, para un total de 8 veces. Pero sorpresa, ¿a quién va dedicada la carta de Roma? Diáspora. ¿Qué quiere decir diáspora? Emigrantes judíos. Muy bien. Pero a las 8 veces que se registra en la Sagrada Escritura, vuelvo a repetir, 5 veces se registra en Hechos, 2 veces en la carta de Roma y 1 vez en la segunda carta a Timoteo. Ahí empieza la estadística, no en una contienda, sino en un diálogo bíblico, con mucha cortesía, con mucha ética, sin tener necesidad de menospreciar, discriminar. Simple y llanamente usted se limita a exponer la verdad sobre la mesa, a barajar el asunto, y el que saque el as, ese ganó. Pero se va a ganar con la verdad. Así que siempre tiene que haber un perdedor y un ganador. Pero a veces el perdedor se cree ganador y al ganador lo pone como perdedor. Esas son las paradojas de la vida.
Sin embargo, aquí va a estar nuestro trabajo profundo. Este es el más fácil. En el Catecismo 424, una confesión perfecta que contradice a los apologetas romanos. Y sobre la roca de esta fe, confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Ahí está clarísimo, Cristo es la roca. El catecismo no está mintiendo. Ustedes lo van a bajar, ahí está fácil en internet. Numeral 424. Ahí dice, y sobre la roca de esta fe, confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia, donde se recuerda sujeto, verbo y predicado. Pues allá aparecen esas tres cosas. El sujeto es la roca porque representa a Cristo. El verbo confesar, ahí con Pedro. Y luego el predicado, Cristo ha construido su iglesia. Ahí está fácil ver que no es sobre Pedro, sino sobre el mismo Señor Jesucristo. El mismo catecismo lo está confesando. Solamente que hay que detenerse gramaticalmente viendo ese pasaje del catecismo. Sin embargo, como las personas pues no le dan lectura a este libro, se van a ver en la necesidad de usurpar el puesto que le corresponde al apóstol Pablo. Durante las 8 veces que aparece, solo 8 veces, hagamos, a ver, ¿quién de ustedes me ayuda? ¿Quién es campeón? Ganando 795-8, ¿quién es campeón? Jerusalén. Y después de la estadística, completamente anulado Roma. Sin embargo, empecemos aquí. En Hechos 23:11, en Romanos 1:15, la pregunta que se van a hacer ahí, no anoten todavía, háganse una pregunta. ¿A quién designó Cristo como testigo y evangelista en Roma? Esa pregunta, por favor, hágasela. ¿A quién designó Cristo como testigo y evangelista en Roma? Escriban, por favor. ¿A quién? ¿A quién designó Cristo? Fíjense, usted está haciendo su propia mayéutica ahí. Está haciendo su propio glosario, está haciendo su propio cuestionario. ¿A quién designó Cristo? Interrogando, por favor. ¿A quién designó Cristo como testigo y evangelista en Roma? Luego de que hayan escrito, necesitamos 2 colaboradores voluntarios. Uno va a leer en Hechos 23:11 y uno en Romanos 1:15. Y el que lo va a leer con voz del locutor. Pablo dice Jorge Escobar. A Saulo dice otro. Uno dice a Pablo, otro dice a Saulo. ¿Dónde definió Cristo como 1:15. evangelista? Pero tenemos 23:11 de Libro de los Hechos. Amén, hermano. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Vaya. Él fue el testigo en Roma, el apóstol Pablo. Pero ¿quién fue el evangelista en Roma? Romanos 1:15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Muy bien. Y de las 8 veces que aparece el nombrecito Roma, ¿de quién habla esas 6 veces restantes? Habla de la diáspora, o sea, los judíos emigrantes que allá vivieron y a través de ellos pues el evangelio se fue expandiendo. Esto es lo importante. Roma recibió evangelio, solamente que más adelante en el año 107 se distorsionó porque se le cambió de nombre por este señor Ignacio. Pero aquí lo importante es ver que en la diáspora de Roma aparece 8 veces el nombrecito, pero curiosamente
Pedro nunca aparece en ninguna de esas 8 veces, o en los 16 capítulos de los Romanos, no aparece Pablo ahí. Pedro. Hace una salutación final y nunca yo veo que salude, que diga Pedro le manda saludos desde Roma, o yo fui a Roma. No, la Biblia misma nos explica a nosotros que Pedro predicó en Siria, predicó en Turquía, predicó en Babilonia. Esos son los 3 lugares donde dice. Por ejemplo, 1 Pedro 5:13, él cuando va terminando de escribir la carta dice, los hermanos de Babilonia os saludan. Luego es hallado en Antioquía, enseñando el judaísmo, cuando le dan una fuerte regañada. También aparece en Siria, en Antioquía. Esos son los 3 lugares. Y luego Jerusalén, porque él es el apóstol de la circuncisión. Ahora, aquí, entonces vamos a tener una estadística muy importante. Ustedes, por favor, van a empezar. No va a haber suficiente tiempo para hablar de las 795 veces, pero por lo menos nos vamos a llevar lo más esencial de esas 795 veces. Recuérdense que les acabo de indicar que la palabra Jerusalén aparece por primera vez en 10:1 de Josué y 21:10 en adelante de Apocalipsis. A partir de ahí entonces vamos a hacernos la primera pregunta. ¿Qué nación escogió Dios para él? Escriban por favor. Interrogando, ¿qué nación escogió Dios para él? Porque estamos hablando de una sede. Dejemos que la Biblia responda. Vamos a escribir ahí, vamos a registrar Zacarías capítulo 3, versículo 2. Y también vamos a ver Primero de Reyes capítulo 11, versículo 32. Reyes 11:32. Libro de Bueno, vamos a Zacarías 3:2. Primero de Reyes 11. Ahí estamos. 3:2. Empieza diciendo el texto: Jerusalén, a la que Dios escogió. En ambos textos. Pero hay más textos, porque mire cuánto tengo ahí marcado en la estadística. Sin embargo, de aquí surge otra pregunta. Por favor, vamos escribiendo. ¿En qué nación puso Dios su nombre? Segundo de Reyes 21:4. Libro de Segundo de Reyes 21:4. Abundan los textos parecidos a este, pero yo estoy dando el más conocido. El Segundo de Reyes 21:4 dice que Dios escogió a Jerusalén para poner ahí su nombre. A ver, ¿por dónde se quedaron? ¿En qué nación? Segundo de Reyes 21:4. ¿Ya estamos? Sí. Bueno, muy bien. Sigamos con esta estadística. Otra pregunta, por favor. ¿Qué nación es el trono de Dios? La respuesta nosotros mismos la vamos a hallar en Jeremías capítulo 3, versículo 17. Jeremías 3:17. ¿Qué nación es el trono de Dios?
Claro que al terminar esta estadística, yo estoy seguro que yo voy a incrementar la fe en ustedes, pero a algunos otros va a ser imposible, porque ya les han hecho creer lo contrario. Pero nos tiene sin cuidado porque nosotros nos alegramos porque Dios puso este misterio en nosotros. Y si puso ese misterio en nosotros, pues nuestro deber es resolverlo. Eso en cuanto a la tercera pregunta. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál es la nación de la verdad? ¿Cuál Es la nación de la verdad. Zacarías 8:3. En todos los versículos que yo le apunté, faltan más, pero yo solo quiero darle uno nada más. Zacarías 8:3. Porque Jerusalén es la nación de la verdad, dice ahí en 8:3. ¿Cuáles son los misterios? Dice. Y esos son los misterios. Esos son las cosas grandes y ocultas que tú no conoces de Jeremías 33:3. Porque necesitamos, número uno, oír. Luego, leer. Pero si no entendemos, preguntar. Esas son 3 etapas. Oír, leer y preguntar. Porque de acuerdo a 3:16 en la segunda carta de Pedro, el mismo apóstol Pedro dijo, los indoctos no entienden las prédicas de Pablo, porque a la verdad son un poco difíciles de entender, dijo él. La Reina Valera dice, duras. Entonces lo mismo sucede hoy. Pero no hay problema, nosotros aquí estamos exponiendo con Biblia. Y cuando ustedes lleguen a casa, por favor, van ustedes otra vez, quizás van a hacer un levantado de texto o a su propia manera, porque aquí como que se escribe un poco alborotadito, pero ya se pone en orden en casa. Entonces, aquí tenemos, ya notaron cuál es la nación de la verdad. Amén. Vale, vamos al número 5. ¿Qué nación es la copa de Dios? Muy fácil, Zacarías 12:2. Zacarías 12:2. 12:2. Muy bien. El mismo Dios hablando. Es que no soy yo el que está hablando. En todos los pasajes bíblicos que le estoy dando, es Dios el que está hablando. Porque Jerusalén es la copa de Dios. Sin embargo, vamos saliendo. Vamos a la número 6, anotando por favor. ¿A qué nación se le confió la palabra de Dios? ¿A qué nación Se le confió la palabra de Dios. Romanos 3:1 al 3. Romanos 3:1 para adelante. 3:1. La pregunta es, ¿a qué nación se le confió la palabra de Dios? Y usted mismo se va a dar la respuesta al darle lectura a ese texto bíblico. Ahí dice de manera literal que fue al pueblo de Israel a quien se le confió la palabra. Y no vamos a encontrar ningún otro pasaje de la Biblia que diga que se le haya confiado a otra nación. Vamos a ver otro punto. 7. ¿Qué punto llevamos? 6, ahora toca 7. Vamos al 7. ¿De qué nación salió la ley de Dios? Vamos a ver qué dice Isaías 2:3, Miqueas 4:2. ¿De qué nación salió la ley de Dios? Isaías 2:3, Miqueas 4:2. 2.
2:3, ¿va? 2:3 de Isaías, Y Miqueas. 4:2, Miqueas. Isaías 2:3 y Miqueas 4:2. Sí, esta estadística nos va a ayudar a entender si nosotros estamos defendiendo la verdad o estamos defendiendo la falacia. Y recordemos que ningún mentiroso va a ir al reino de los cielos. Eso es lo que yo busco. Si la persona no quiere hacer un acto de comprensión, a veces es por orgullo, a veces por vergüenza, a veces por pena. ¿Qué dirán que antes estuve allá y ahora voy a estar aquí? Y lamentablemente, voy a aclarar esto, falsos ministros de Dios que han puesto en vergüenza la palabra de Dios, es lo que hace también que mucha gente no venga a Dios. Porque estos ingratos están negociando con la palabra de Dios, pues entonces ya la indulgencia ya está también dentro de la iglesia evangélica. Y por esa razón es de que las personas prefieren quedarse ahí. Pero nosotros, a través de estos concilios que llevamos a cada domingo, vamos a sacar adelante la verdad. Yo creo que ustedes se recuerdan que dicen 2 de Corintios 13:8, porque no podemos hacer nada en contra de la verdad, sino estar a favor de la verdad. No se puede ni se debe. ¿Qué punto llevan? 7. Vamos al 8. ¿Qué nación es el centro de las naciones? ¿Qué nación es el centro de las naciones? Escribamos en respuesta Ezequiel 5:5. ¿Qué nación es el centro de las naciones? Fíjense pues. Esta es una brasa candente. Y lo dijo Dios a través del profeta Ezequiel. ¿Ya notaron 5:5? Sí. Muy bien. Cambiemos, sigamos con la estadística. ¿De qué nación viene la salvación? En 4:22 de Juan hay una conversación entre Jesús y una mujer samaritana. Y es Jesús quien le aclara a la muchacha y le dice: ustedes adoran lo que no conocen, porque de Jerusalén o de los judíos o de Israel viene la salvación. No viene de ningún otro lado. Esta información es importante porque usted la va a usar no solamente con algún oponente. Cuando empezamos este curso dijimos que dentro del genérico, ahí se encuentra el Evangelio, hay 4.200 religiones estadísticamente a nivel del mundo. Y contra esas 4.200 religiones menos uno, que es el Evangelio, usted tiene que defender eso que le estoy dando ahorita. O sea, su guerra no es común y corriente. Usted se tiene que comportar como un David, porque ahorita la religión es un Goliat. Y usted va a ser ese David, ese chiquitito ahí, ese rubio, cancho, bonito, feo, ¿sabe cómo será? Pero usted, ahí tiene la espada, que es la del Espíritu Santo, dice Pablo en Efesios. Así que entonces hay que echar mano de esa espada. Hay un canto muy bonito que dice: no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. ¿De dónde lo aprendió el himnólogo? De Zacarías capítulo 8, porque ahí está registrado ese pasaje bíblico. Dice Arnold Tot, saludos desde Ixcán, dice Arnold Tot. Qué bueno. ¿Ixcán por dónde es? Quiché. Quiché. Bendiciones. Que Dios bendiga a esa persona que nos está sintonizando.
Entonces, vamos a ver, ¿qué número llevamos? 9. 9. Ahora vamos a ver el número 10. ¿En qué nación nació el Salvador del mundo? ¿En qué nación? ¿En qué nación nació? Vamos a marcar el capítulo 5, verso 2 de Miqueas. Y ayudémonos con Juan 7:42. Miqueas 5:2. Añadimos Juan 7:42. 7. Juan 7. 42. Oiga lo que dice Jesús interpretando Miqueas 5:2, diciendo: porque de ti, Belén de Judea, de Jerusalén, de ti saldrá el Salvador del mundo. Entonces aquí está de qué nación nació el Salvador del mundo. Este mensaje no lo va a dar en un solo día. Tal vez 5 puntos a cada día, o en cada ayuno, o en cada vigilia. Porque aquí falta argumentar. Pero como yo solo estoy brindando la estadística, aquí falta argumentar, y ese argumento le va a corresponder a usted. Ese argumento le va a corresponder a usted cuando lo cuestione. Y por eso ese cuadernito, quizás costó barato, 20 quetzales, pero ahorita está adquiriendo un valor cualitativo y cuantitativo. Hay que guardarlo. En cierta ocasión un hermano me llamó por teléfono: hermano, quiero que me dé todo lo que me dio cuando me capacité con usted. Lo que pasa, hermano, le digo que yo le puedo dar los manuales, pero ¿y qué pasó con los cuadernos? Los perdí todos. No le dio un cuidado especial a ese material. Hay que cuidarse, porque ya veo que en cualquier momento hay un terremoto, hay un temblor, hay de todo. Y lo primero que yo abrazaría es mi Biblia para que no se la lleve el agua. Y ahí que se lleve todo lo que se quiera llevar. No el dinero. ¿Para qué? Y la esposa. ¿Para qué, hermano? Hagamos un paréntesis. Hagamos un paréntesis nada más. Había un pobre hombre que reparaba zapatitos y se quejaba que hay Dios, que de zapatero nunca voy a pasar, y que esto y que lo otro. Y llegó un señor que había escuchado que se quejaba mucho. Le dijo: te doy $200,000 por un ojo. ¿Cómo pensaba usted? Mis ojos valen millones. Llegó otro y le dijo: te doy $200,000 por una mano. ¿Cómo pensaba usted si mis manos valen millones? Te doy $200,000 por una pierna. ¿Cómo pensaba usted si mis piernas valen millones? Te doy $1,000,000 por el corazón. ¿Cómo ha pensado usted si mi corazón vale millones? Y total, le fueron a hacer varias ofertas. Entonces, ¿de qué te quejas si sos millonario? ¿Te dando cuenta? Entonces, así, hermano Pedro, deje que el dinero se lo lleve el agua. Usted salve ese hermano. Compártalo, hermano. ¿Sí? Solo usted diga hoy: yo mando las cocas. Hágase grande. La ronda va a mi cuenta. Solo hicimos un paréntesis nada más. Son anécdotas que nos ayudan a entender el verdadero valor de la vida. Así que entonces, ya anotaron dónde nos quedamos. 10. Ahora vamos al 11. ¿De qué nación es rey Cristo? Vamos a Zacarías 9:9. Juan 12:15. ¿De qué nación es rey Cristo?
Zacarías 9:9. Juan 12:15. Juan 12:15. 12:15. Muy bien. En la profecía de Zacarías 9:9, Juan 12:15, alégrate Jerusalén, porque tu rey viene montado en un pollino, en un burrito, un jovencito. Pero dejemos el animalito por un lado y las mantas y todo, dejémoslo, sino que centrémonos En el rey. la titularidad, El rey. donde dice Jerusalén, he aquí tu rey viene montado. He aquí tu rey, como dice el hermano Pedro, tabla sinóptica. Rey de Jerusalén. Bendiciones, está buena la enseñanza, dice Mártir Gregorio. Mario dice bendiciones desde Sololá. Que Dios bendiga a ese varón, que lo colme de bendiciones. Sí, porque esos buenos conceptos a todos nosotros nos ayudan más que una Coca-Cola en el desierto, Amén. Amén. porque nos impulsa. Claro que al rato van a caer comentarios adversos, pero yo quiero recordarles, por favor, hacerles memoria. Yo quiero recordarles. ¿Acaso aceptaron los mensajes de Cristo? ¿Acaso aceptaron los mensajes de Pedro? ¿Acaso aceptaron los mensajes de Pablo? No los aceptaron, e igual hoy. Entonces, esto ocurre porque las personas pues no aceptan, no aman la verdad. Pero dejémoslos en paz, nosotros dediquémonos a difundir la verdad. Dejémonos en sana paz donde ellos están profesando su fe. Pero nosotros sigamos expandiendo eso. A ver, vayamos al pasado. Dijimos en 23:11 de Romanos que Dios puso como testigo en Roma a Pablo y no a Pedro. Que Dios puso como evangelista a Pablo y no a Pedro, según Romanos 1:15, en Roma. ¿Será que aceptaron a Pablo? Ellos le quitaron la cabeza. ¿Dando cuenta, hermano Pedro? Muy bonita enseñanza, dice que Dios les bendiga. Los saludos desde El Salvador, Mario Rivas. Que Dios bendiga al varón. Que la pase bien y buen provecho, porque ya vamos rumbo al mediodía. Muy bien, entonces, ¿qué número vamos? Vamos en el 11. 11, Sí. nos toca el 12. ¿En qué nación se dio la investidura del poder? Lucas 24:49. ¿En qué nación Se dio la investidura del poder de lo alto. Al terminar usted ver el texto, usted va a ver ahí que hay una investidura del poder de lo alto. 24:49. La investidura. Se dio la investidura Del poder de lo alto. Yo estoy hablando literalmente porque estas palabras ahí las vaya usted en el texto. Lucas 24:49. Lucas 24:49. De manera literal dice la Sagrada Escritura que fue en Jerusalén donde se dio la investidura del poder. Entonces no podemos atribuirle a alguna otra nación porque sería usurpar, sería falsificar, o así como se conoce común y corriente, robar lo que no me corresponde a mí. Entonces, de acuerdo a 24:49 de Lucas, me encanta ese texto porque es sobre Jerusalén donde se recibió la investidura Del poder. Muy bien. Vamos a la número 13. ¿En qué nación
empezó la prédica sobre el perdón de pecado. ¿En qué nación Empezó la prédica sobre el perdón del pecado. Usted mismo se va a responder con 24:47 de Lucas. empezó la prédica Del perdón del sobre el pecado. el pecado. Libro Lucas Lucas 24, ajá, 47. 47. Muy bien. Lo que queremos ver aquí es nuestras raíces de por qué somos lo que decimos que somos. Pero a nosotros levantar la mano con mucha humildad, por favor, nuestro respaldo está en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos quitar algo que está instituido en la palabra de Dios y luego instituir algunas otras palabras. Nos vamos a la número 14. ¿En qué nación empezó el discipulado del Evangelio? Aquí ¿En qué nación vamos a refutar de acuerdo al capítulo 6, versículo 7 del libro de los Hechos, la tradición del magisterio romano, porque ellos se atribuyen que son la cuna de la predicación del Evangelio. ¿En qué nación empezó el Evangelio? 6, 7. ¿Cómo escribieron? ¿En qué nación? Empezó Empezó el discipulado del el Evangelio. discipulado Muy del bien. Evangelio. ¿En qué nación empezó el discipulado del Evangelio? Yo estoy hablando literalmente porque en Hechos 6, 7 dice que fue en Jerusalén donde se inició el discipulado del Evangelio. Hechos 6, 7. 6, 7. De los macabeos. 15. ¿Ya llegaron? Ya. ¿Qué número nos corresponde? 15. ¿Qué número nos corresponde, hermano Pedro Pérez López? Vamos en ahorita 14. 15. ¿Qué nación es la esposa de Dios? Simbólicamente, abren un paréntesis, por favor. Y luego se van a responder a sí mismos. 21:2 de Apocalipsis. ¿Qué nación es la esposa de Dios simbólicamente? Sí, abriendo un paréntesis, o sea, es una aclaración. En 21:2 de Apocalipsis dice que la esposa, 21:2. sí, 21:2, es Jerusalén, pero ya no la terrenal, sino la celestial. Es que a partir de este número que yo le di, usted va a seguir buscando más información. Apocalipsis 21:2. Yo estoy dando aquí una esencia. ¿Se recuerdan cuando estudiamos homilética? Hablamos del sermón narrativo histórico. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Pero también hablamos del sermón sintético porque de los 795 versículos que registran la palabra Jerusalén, ¿Jerusalén es nación o ciudad? es nación. En el año 1948, el 14 de mayo, gracias al voto de nosotros los chapines, asumió a nación. No era nación entonces. No era nación. A principio, pero como Israel ha sido perseguido, hagamos un paréntesis.
Enséñeme en la historia cuántas veces Roma ha sido perseguida. Nunca. Por política quizás, pero por lo espiritual, el que más ha sido perseguido es el pueblo de Israel. Pero el que más ha sido protegido es el pueblo de Israel. Tiene una potencia, apenas mide 20.770 kilómetros cuadrados, exactamente del tamaño de El Salvador, chiquitito. De Guatemala salen 6 Israel. Pero tiene una potencia ese pueblo, pero la potencia no es natural, es sobrenatural. Sí, porque hay alguien que está viendo a ese pueblo. ¿Por qué? Porque ya, de acuerdo a la estadística que estamos viendo, tiene supremacía encima de todas las naciones. Especialmente ustedes vieron en Ezequiel 5:5 que el centro de las naciones, Dios lo dijo, es Jerusalén. Entonces tenemos que aceptar la realidad. Pero dijo Dios de que lo haría una nación tan grande. Entonces, o sea, tan regada. Perfecto. Recuérdese que el 10:16 de Juan dice: tengo un rebaño que no es de este rebaño, es decir, que no es judío, pero de los dos haré uno. El evangelio está expandido por todo el mundo y ahí se cumple la gran nación de Dios. Donde quiera, ustedes vienen de San Miguelito, vienen de Colinas, Morazán. sí, de varios lugares. ¿De Cibanao o Chavo? El Chavo. Estamos rodeados de iglesias evangélicas, hermanos, ¿sí o no? Si el que no quiere entrar al arca ahorita, con todo el respeto y cuidado que se merecen, pero no llegamos ni a jirafa. Porque las jirafas, aunque sean empujones, pero entraron al arca. Los elefantíos, aunque sean empujones, pero entraron al arca. Porque son animales pesados, los rinocerontes. Me imagino que Noé tuvo que meter dinosaurios chiquitos para que hubiera reproducción. Pero entraron. Y a nosotros nos cuesta un poco. Pero gracias a que cada día el Señor va ablandando nuestro corazón y ya logramos nuestro objetivo. Entonces aquí, ahorita lo que tenemos que sumarle nosotros es importancia al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice en 2 Tesalónicas 3:1 en adelante, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Esto tiene que hacer usted. En cualquier lugar a donde lo inviten a exponer la palabra, haga que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y gracias a Dios, ayer vino una persona que andaba por Estados Unidos a visitarme y me dio la información grata. Yo los estuve viendo a ustedes, digo, en Estados Unidos. Estuve viendo lo que hacen el domingo. Ya la persona ya está aquí en Guatemala, ya regresó. Y entonces ahí la palabra de Dios está corriendo, está siendo glorificada. ¿Qué pasaría si nosotros nos dedicáramos a conceptualizar la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si nosotros nos dedicáramos a exponer monólogos nada más, a entretener a las personas? Pues sí tendríamos también visualizadores, pero ¿qué ganaríamos con eso? No ganamos nada. ¿Solo like? Sí, hasta ahí nada más. Pero hay una sentencia bíblica en 5:19 de la... Bueno, vamos a ver el 4:19 y el 5:19 de Mateo. En 4:19 dice: te haré pescador de hombres. Pero el 5:19 está: ¿en qué condición voy a pescar yo a los hombres? Si enseñas ricamente, vas a estar por rico ahí arriba, le dijeron a Pedro. Pero si enseñas pobremente, por pobre vas a ser tenido. Entonces, es un gran desafío que tenemos que sacrificar nuestro tiempo, pero es un tiempo que no se está perdiendo, sino que se está acumulando, y esto lo vamos a lograr. A ver, ayúdenme, ¿en qué punto vamos? Nos toca 16. 16, muy bien. ¿Qué nación está escrita sobre los creyentes? Paréntesis, simbólicamente. Apocalipsis 3:12. ¿Qué nación está escrita sobre
los creyentes. Apocalipsis 3:12 dice, y escribiré el nombre de Jerusalén sobre ustedes. Apocalipsis 3:12. 3:12. Y nunca más saldrán de ahí. Como que cuando usted mira su TPI, nacionalidad guatemalteca, a eso quiero llegar. Nació en tal lugar, soltero, casado, divorciado, viudo, Jerusalén. cualquier cosa, pero la idea es esa. Pero tome nota que ahí dice, escribiré el nombre de la ciudad de mi Padre sobre ustedes, Jerusalén. 3:12 Apocalipsis, y nunca más saldrán de ahí. Entonces, ayudados, haciendo estas mayéuticas nos va a ayudar a que podamos meternos más a profundidad a la palabra de Dios. Y se están dando cuenta que es fácil, yo lo miro fácil. Lo difícil es despertar a las 6 de la mañana, tengo que ir a estudiar. Sí, no lo desvelaba. Ahí se está dando cuenta. Hoy es dominguito, pero. Sí se desvela uno. Sí. Yo tengo que, cada sábado tengo que desvelarme porque tengo que revisar mi tesis, porque una equivocada se vino todo abajo. Tengo que revisar mi tesis otra vez en la noche, ya satisfecho de aquello, pues ya me voy a dormir. ¿Estás seguro? Sí, pero ahí estoy vuelta y vuelta en la cama, no es por falta de sueño, sino porque mi responsabilidad. Ya hoy domingo, mañana lunes, si no tengo ningún compromiso, hasta las 8 de la noche, de la mañana salgo de la cama. Las 8 de la madrugada. Sí, hay días en que no aprovecho. Así es. Y también cuando hay una salida, darle, a las hay que 4 de la darle. mañana estoy arriba, se tiene que salir. Cuando hay que comer, hay que comer. Cuando hay que ayunar, hay que ayunar. No, así es. Sí. Cuando hay que descansar, hay que descansar. Y cuando- cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Esa es la lógica de la vida. ¿Qué número llevamos? Nos toca 17. 17. ¿Qué nación es llamada madre de los creyentes? ¿Qué nación es llamada madre de los creyentes? Gálatas 4:26. Recuérdense abriendo paréntesis simbólicamente. ¿Qué nación es llamada Madre de los creyentes. Yo la frase es literal porque ahí lo va a hallar en el texto. Gálatas. Coatepeque, Quetzaltenango, Gálatas dijo. Carlos Álvarez. 4:26. Coatepeque, Quetzaltenango. 4:20. Porque la Jerusalén de arriba, dice, es la madre de todos los creyentes. Reputación. Dicen que Roma es la santa madre de los creyentes, pero la Biblia me lo refuta ahorita, porque según Gálatas 4:26, porque la Jerusalén de arriba es la madre de todos los creyentes. Entonces, como solo encontramos 8 veces registrado eso, pero compuesto por la diáspora, o sea, los inmigrantes judíos. Ellos tuvieron un trabajo allá que hacer también, expandir el evangelio. Si ellos no van emigrado para allá, no se mencionaron. No hay. No hay nada. Recuérdese que Pablo tuvo que llegar a dar testimonio de Cristo allá. Pablo tuvo que ir a evangelizar allá. Y aparte de que fue testigo y evangelista en Roma, perdió la cabeza. La diáspora. Entonces creo que tenemos suficiente razón nosotros para decir, estoy seguro de lo que estoy haciendo. ¿Y cuál es nuestra máxima seguridad? Porque nosotros no echamos mano de ningún otro artículo. Claro, tenemos el documento histórico, que es importante. Tenemos la ciencia, la arqueología, la profecía, la unidad temática. Claro, son 5 pilares. Pero la Biblia es la fuente de autoridad. No hay otra. Esta nos ayuda. Entonces, ahora nos vamos al número 18. Número 18. 18. ¿Cuál es la nación celestial de Dios?
Hebreos, respuesta 12, 22. ¿Cuál es la nación celestial de Dios? Esa es la pregunta. Hebreos. Y al leer usted mismo se da la respuesta, por eso se llama mayéutica. Hebreos, ¿sí? 12, versículo 22. 22. Muy bien. La ciudad celestial de Dios, dice Pablo a los hebreos, se llama Jerusalén. Hebreos 12, 22. Muy bien. ¿Ya, hermano Pedro López? Ya, muy bien. Nos tocaría los números. 19. ¿En qué nación se dará la... Este aquí está lo más delicioso. ¿En qué nación se dará la señal de la segunda venida de Cristo? ¿En qué nación se Dará la señal de la segunda venida de Cristo. ¿Qué nación se dará la Vamos a ver dos aportes bíblicos. Anoten Lucas 24, 50 en adelante. Hechos 1:9 en adelante. Lucas 24. Fíjese que Lucas y Hechos estamos hablando del mismo escritor. Porque Hechos es escrito por el mismo doctor Lucas. Lucas 24 50 en adelante, seguir viendo los versículos. y Hechos 1:9 en adelante, seguir viendo los versículos, por favor. Muy bien. Hay un lugar que se llama Monte de los Olivos. Y hay un gran río, en invierno es un gran río. Se llama el torrente de Cedrón. Y ahí está, en las laderas, hay ciudades, hay un lugar que se llama Getsemaní. lugar de la oración. Cristo se llevó a sus discípulos a ese lugar. Y ahí les dio las últimas instrucciones. Y ahí en el Monte de los Olivos, Jesús ascendió. Pero tome nota, ¿qué le dicen los ángeles en Hechos 1:9 en adelante? A este mismo. Del mismo modo que le vistes ir, de ese mismo modo regresará. Sorpresa, donde Zacarías 14 tiene una simbología, tiene una parábola ahí, donde dice que su pie lo pondrá en el Monte de los Olivos. Esa es la pregunta aquí entonces. ¿En qué cielo aparecerá Cristo? ¿En el cielo de Estados Unidos, de Francia, Alemania, Roma o Guatemala? No, la Biblia dice en el cielo de Israel. De acuerdo a 24:50 en adelante, 1:9 en adelante del libro de los Hechos y el capítulo 14 de Zacarías. Ese perrito no deja escuchar. Es de la vecindad. Saludos desde Honduras. Gracias. por Soy el de saludo. Cali, Colombia, dice José Montenegro. ¿Cómo puedo conseguir ese material? Pues yo creo que quizás si él retrocede el video, ¿verdad? Lo puede lograr. También van a estar en YouTube. Ah, bien, entonces sí, es retrocederlo, porque muchas personas me han dicho que han estado retrocediendo el video porque aquí ya el Gator que me trajeron me subió la adrenalina y voy a 100 por hora. Aunque yo creo que se refiere al material que usted tiene físicamente. Ah, entiendo, el folleto. Sí, pues, el folleto. Ujú. A menos, hermano Ismael, hágame usted un favor. Levante texto. Tómele foto. Es el mismo manual que usted nos dio, ¿verdad? Ajá. Que le sacamos No, pero copia. yo no sé a qué material se está refiriendo él ahorita. Del que usted está A explicando. lo que estamos viendo ahorita. Ajá. Vale. Levante el texto de lo que estamos viendo ahorita. Y luego que se hubo redactado,
mandárselo una foto. Un documento. Todos tenemos WhatsApp. Sí, un documento. Y se lo manda ahí. Todos los documentos que él quiera, con mucho gusto, gratuitos, sin ningún costo. ¿Por qué razón? Porque nosotros no perseguimos una recompensa aquí en la tierra. Que quede claro, por favor. Dice, Cuando usted lo llamen a predicar y le dice el pastor cuáles son sus condiciones, usted no tiene por qué estar poniendo condiciones. Tampoco es orgulloso, porque si le dan para una su botella de agua pura, gracias hermano, Dios le bendiga. Pero eso ya es del pastor patrocinador. Nación. Sí, que él reconozca el trabajo. Pero jamás vamos a decir, mire hermano, si me paga 20,000 por noche, ahí estoy. No, ahí ya no, ahí se acabó. Es un mercader. increíble. Y bueno, si los otros lo hacen, pues es un problema de ellos. Sí, nosotros no estamos involucrados ahí porque si el pastor acepta condiciones, él es cómplice de esa persona. Entonces no, nosotros nos quedamos en la trampa. Entonces, a nuestro hermano que nos está viendo de manera gratuita, yo le pido un favor, hermano Bismarck, que redacte, imprima, y no sé cómo, pero se lo va a mandar por WhatsApp. Ahorita, gracias a Dios, la tecnología está avanzada y se puede hacer. ¿Para qué? Para que estas personas allá lo puedan leer ya con más calma y más tranquilidad. Así es. Más facilidad. Ahora, ¿en qué número vamos? Nos toca 20. La número 20 nos toca. Muy bien, vamos al 20 entonces. ¿Cuál es el origen de esta nación? Vamos a escribir Génesis 10, 15, 16. ¿Cuál es el origen de esta nación? Perfecto. Génesis. Aquí refrescándole la memoria, el sermón narrativo histórico, porque usted me va a dar el nacimiento de cierto lugar y hasta dónde fue a parar. Génesis. Vamos a escribir Génesis. Vale, ¿ya escribió Génesis? Ya. ¿Qué escribió? Génesis 10, Génesis 10. 15, 10. verso 16. Ahora vamos a Josué 18, 28. Josué 18, 28. 18, 28. Primero de Crónicas 11, 4. Primera de Crónicas 11, 4. 4. Muy bien. Escuchemos eso. Dice la Biblia que Noé tuvo su hijo más chico, se llamó Cam. Y Cam tuvo un hijo que se llamó Canaán. Y Canaán tuvo un hijo que se llamó Jebús. Entonces, si Cam es hijo, ¿Canaán qué es de Noé? Nieto. ¿Jebús qué es? Bisnieto. Ahí está, de un bisnieto de Noé. Miren hasta cómo es el plan original de Dios. Por eso le di 10, 15 y 16. Ahí aparece que Cam es el papá de Canaán y Canaán es el papá de Jebús. Ese es el primer nombre de los israelitas, o sea, los hebreos. Jerusalén, la tierra de los jebuseos. En los textos bíblicos, leí 18, 28 de Josué, 11, 4 también. De Crónicas. Sí, ahí se van a dar cuenta ustedes el origen del nombre de la palabra Jerusalén. Viene de Jebús. Pero los jebuseos eran enemigos del pueblo de Israel. No. No eran enemigos. Israel siempre ha tenido enemigos por donde quiera, pero fueron conquistados. Entonces, por eso es que tenemos que buscar el origen. Primero ya le dije, Jebús es un bisnieto de Noé. De ahí vienen naciendo. Entonces, los que vivían en Jebús les decían jebuseos, como que los que viven en Coatepec, que se llaman coatepecanos. Porque eran de Jerusalén. Ajá. Después tiene que surgir el nombre, por eso ya dijimos que en Josué 10:1 ya no aparece como Jebús, sino como Jerusalén. Ya está cambiado el nombre. Ahora, Jebús, tome nota.
Jebús quiere decir desechado. Jerusalén quiere decir fundamento de paz. Tome nota. Yo creo que usted bien puede predicar así rapidito, en 1:27 en adelante, la primera carta a los Corintios, porque lo más vil del mundo ha escogido Dios. Jebús, la palabra Jebús quiere decir desechado, pero de repente se convierte en fundamento de paz. Lo mismo de ayer no valía, pero ni una lata de esas que están ahí en las banquetas. No sé si se ha dado cuenta usted, yo creo que sí. Yo voy por una calle, hay un pobre muchacho ahí botado, una lata de cerveza ahí. Y yo miro que se acerca una persona y yo pensé que a enderezarlo para que durmiera bien. No, a traer la lata ahí, se fue y aquí lo dijo ahí. ¿Qué significa eso? Que la lata valía más que él. Entonces, esto siempre se da. ¿Cómo surgió esto? Entonces, ahora vamos viendo aquí, por favor. Ahora vamos a seguir buscando cómo es o cuál es el ADN para que entendamos mejor. El ADN es noético entonces, porque de Noé tenemos a Cam, y de Cam tenemos a Canaán, y de Canaán viene Jebús. Ahí está cuando le pregunten. Bienvenido, hermano. Aquí está otro más común. Entonces, vayan buscando, esto es lo que les digo, buscando el ADN de ese nombrecito. ¿Por qué es que aparece 795 veces? Muy sencillo, porque su ADN es antiquísimo. De manera que el estudio exhaustivo de la palabra de Dios nos ayuda a nosotros entonces a entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Vamos a ver otro punto importante. Número 21. 21. 21. ¿A qué nación Dios le llama la niña de sus ojos? 32, 9, 10 de Deuteronomio, Zacarías 2:8. ¿A qué? ¿A qué nación Dios le llama la niña de sus ojos? (32, 9, 10). ¿Usted me marcó? No. Ah. No. 32, 9, 10, Zacarías 2:8. Usted hace la pregunta y usted la va a responder. ¿Qué dijo Zacarías? 2:8. ¿A qué nación? La pregunta es esta. ¿A qué nación le llamó la niña de sus ojos? Usted mismo escribe la respuesta. Jerusalén. 32, 9, 10 de Deuteronomio, Zacarías 2:8. En ambos textos dice que Jerusalén es la niña de los ojos de Dios. 32, Deuteronomio 32. 32, 9, 10. 2:8 Zacarías. Sí. Perfecto. Se están dando cuenta, no califica, indefectiblemente no califica. Fuera. Lamentablemente se está tratando por todos los medios de usar la perversión para defender este pueblo. Acabo de publicar un video y lo subí para que lo vean y al rato lo voy a borrar. Empleó un pasaje bíblico, lo distorsionó un señor que se llama Luis Toro, porque le hicieron una pregunta: ¿qué hay de los sacerdotes que violan niños?
usó la Biblia el Señor. Usó el pasaje bíblico, dice: de cierto digo que hay más fiesta en los cielos para un sacerdote violador de niños que se arrepiente que 99 protestantes que no han violado un niño. Y toda la gente le aplaudía, ¿no? Ahí lo subí en mi Face, al rato lo voy a borrar. ¿Cómo sabe eso él? ¿De dónde? ¿Cómo pretende tapar esto? Ya eso ya es extremo, ya lo último. Es increíble que traten ellos de decir esto. Si en el mismo catecismo usted va a leer que la pedofilia no es aprobada, dice el catecismo, porque dice, aplastar la dignidad del niño violado. El mismo catecismo lo dice. Pero es increíble, me sorprendió lo que el Señor respondió. Que hasta fiestas de Dios allá arriba, dice, cuando un sacerdote violador de niños se arrepiente, que por 99 protestantes que nunca han violado un niño. Y qué bien, se quitó y se puso la máscara. Se la quita y se la pone. Pero en este caso, nosotros por eso estamos haciendo este estudio estadístico para ver realmente quién es la sede de Dios, porque así encaminaron ustedes. Durante los 21 puntos que llevamos, usted se da cuenta que quien va calificando es el pueblo de Israel. O sea, el pueblo que Dios puso como muestra o como ejemplo para nosotros. Ha tenido sus bajones y todo esto. Altibajos. Sí, pero eso no implica que no siga siendo el pueblo escogido. Vamos a seguir. Les doy falta para la Coca-Cola. Toca el 22. Ajá. No, ahí nos vamos a quedar en el 21. Sí, en el 21. Recuérdese que de los 21, pero ni siquiera 95 gastamos. Ahora, ¿por qué? Porque usted tiene un desafío. Va a empezar en Josué 10:1 y va a terminar en 21:10 de Apocalipsis. Va a ir una por una, viendo, subrayando, y va a ver el valor cualitativo y cuantitativo que Dios le dio a este pueblo. ¿Y por qué razón? Porque acabamos de descubrir en la Biblia el ADN del pueblo de Jerusalén, bisnieto de Noé. Y no estamos alegorizando el mensaje, sino que simplemente vimos una genealogía. Hay personas que cuando se encuentran en la Biblia con una genealogía, no la leen porque les resulta tedioso, aburrido estar leyendo nombres ahí. No, qué aburrido. Mejor me voy a otro pasaje bíblico. Pero afortunadamente ahí vimos, ustedes anotaron 10, 15 y 16, que es Noé el papá, Cam el hijo, Canaán el nieto, Jebús el bisnieto. De ahí está el ADN de Jerusalén. ¿La muerte de Jesús dónde fue? ¿La muerte de Jesús dónde fue? Sentenciado en el concilio en Jerusalén y muerto en el Gólgota. También fue en Jerusalén. ¿Va? Jerusalén, todo fue allá. Por eso leímos 5:5 de Ezequiel, que Jerusalén es el centro de las naciones. Es el epicentro de todo. En otras palabras, usemos una palabra científica, o sea, geográfica. Jerusalén es el Ecuador de todo el mundo. Porque Ecuador quiere decir el centro. Así que entonces, a través de la Sagrada Escritura, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es creer si realmente la Biblia es palabra de Dios. Si nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios, entonces tenemos lo que necesitamos aprender, afortunadamente. Muy bien, vamos a realizar otra estadística aquí. Ahí cierren ya y nos vamos. Ahora ya no es con Roma. Ahora van a escribir
Primitivos versus unitarios. Trinitarios versus unicitarios. Dice Trinitarios versus unicitarios. ¿Cuántos unicitarios habrán? ¿Sabes? Ahorita otra brasa en la mano. Dice Freddy López. Y nuestra base fundamental va a ser el último libro de la Biblia, Apocalipsis, para destruir la tesis de la unicidad y para fortalecer la sana doctrina de la Trinidad. Empecemos con estas estadísticas. En el libro de Apocalipsis, tome nota cómo Juan distingue a las personas. ¿Cómo escribimos? El Elohe, o sea, Dios en singular. Porque Dios aparece en plural en Génesis 1:1, pero en 33:20 del mismo libro aparece en singular. En Génesis 1:1 dice, y en el principio creó Dios, pero ahí en el hebreo original es el Elohim, o sea, los dioses. Pero también hay textos donde habla en singular. Por ejemplo, 33:20 de Génesis dice el Elohe. Ese es singular. Ahora vamos a ver el singular de el Elohe, Juan. Anoten ahí. En Apocalipsis aparece 98 veces la palabra Dios. Apocalipsis aparece 98 veces la palabra. O 98 versículos, como usted quiera. Recuérdense que Apocalipsis solo tiene 22 capítulos, 404 versículos y 11.281 palabras. La palabra Dios. La palabra Sí, Dios. o el nombre Dios o el título Dios, como usted quiera. En Apocalipsis aparece 98 veces la Solo palabra. estamos en Apocalipsis. Muy bien. Ahora, la palabra Cordero de Dios aparece 29 veces. La palabra Cordero de Dios. ¿Cuántas veces? Cordero, Cordero de Dios, ¿Cuántas veces? 29 veces. 29 veces. Ya. La palabra compuesta Jesucristo aparece 7 veces. La palabra Jesucristo Ajá. aparece 7 veces. Estamos en el último libro. 7 veces. Jesucristo. La palabra Jesús aparece 7 veces.
La palabra Jesús aparece 7 veces. 7 veces. La palabra Cristo aparece 4 veces. Cuatro. 4 veces. Hijo de hombre con mayúscula 3 veces. Las dos con mayúscula. Sí, por favor, mayúscula. Aquí sí se las voy a poner fácil. Alguien me va a leer 11:13 de Apocalipsis, 12:18 y 14:14. ¿Cuántas dijo hijo de hombre? ¿Cuántas veces? 3 veces. Al sumar nos salen 50 registros divididos en 5 títulos. Cordero, Jesucristo, Jesús, Cristo e Hijo de Hombre. Vamos a ver 11:13 de Apocalipsis, 12:18 de Apocalipsis y también vamos a ver 14:14 de Apocalipsis. Por favor. 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. 11:13 leo. 11:13. 11, 13. 13 o 3. 11:13. 13. Ese de ahí. Pero en otra versión. Reina Valera. ¿Ah? Reina Valera. Ahora vamos al 12:18. Dice, solo 12:17 tiene nada más. 12:17. 18. No trae 18. No trae 18, solo 17. No tiene que ser. 12:17. 12 o 2. No, estamos en Apocalipsis. 12. No puede ser. O pudiera ser. Apocalipsis. La palabra Cristo dice que aparecía 7 veces y son 33 veces. Muy bien. Tome nota, yo mencioné 14:14, aquí está. Hijo de hombre. 14, 14. ¿Usted dijo 11, 13? Sí. Pues la suya es 1960. ¿Sí? ¿Qué se llama? ¿Sí? Sí, ya no trae 18. No trae 17. Bueno, 14:14 está corroborado. 14:14, en aquella hora vimos aquí hijo de hombre con mayúscula. Hijo de hombre solo 2 veces aparece y dijo 3. No, 3 veces aparece. Pero ¿de dónde está hablando el varón? Bueno, permítame. Yo no voy a traer la corona, ya tengo la nota abajo. No, 12, 18. 11, 13. Apocalipsis 11, 13. Ahorita vamos a corroborar, hermano. No puede haber confusión. Lo que pasa que lo que hace falta es la hijo de hombre 3 veces. Es que yo tengo Biblia, pero 13 y 18. Es 1:13, 2:18.
El versículo es correcto. 1:13, 2:18 y 14:14. Era 2, no 12 entonces. 1, 1:13. El versículo 13 sigue en pie. El 1:13 versículo de 18 sigue en Apocalipsis. pie. 1:13, ¿va? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido Está en de mayúscula. una ropa. Sí. Una ropa que llegaba hasta los Ahí pies cerquita tiene el 2:18. y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El 2:18. Los 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vale. Ahora el 14:14. Ese sí era el 14:14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, Bueno, ahí que estamos. tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Está. Muy bien. Tabla sinóptica. Ahí estamos ya. Saludos desde el departamento más grande, dice. Petén. 36.000 kilómetros cuadrados. Está grandecito. Me costó salir del caballo blanco. ¿Qué está bien? Con mayúscula. Hijo. El 13. Hijo, pero con mayúscula. El 14:14, hijo con mayúscula. Entonces, aquí la distinción es que el mismo Juan, La lupita. la deidad divina, la distribuye. Dijimos que 98 veces aparece La palabra Dios. la palabra Dios. 50 veces para Cristo en distintos títulos, como el Cordero, Jesucristo, Jesús, Cristo Cristo y Hijo de Dios. e Hijo de Hombre, con mayúscula. Ahora vamos a hacer un trabajo muy importante. Aquí sí vamos a empezar y luego unos minutos más y se van a la boca. Unos 10 minutos más. Tengan paciencia. Ustedes van a realizar un estudio exhaustivo de cada persona de la Trinidad. Número 1. Preguntando, ¿Dios tiene alma? Porque algunas organizaciones dicen que Dios no tiene cuerpo porque solamente, de acuerdo a Juan 4:24, es solo espíritu nada más. Pero en Isaías 17:7 dice que viene un día en que vamos a ver a Dios cara a cara. Isaías. 17:7. Muy bien. Pero vamos a ver, la pregunta es, ¿Dios tiene alma? Escriban 42:1 de Isaías. 42:1. 1. Mateo 12:18. Mateo 12:18. Hebreos 10:38. veré. Hebreos En ambos textos, 10:38. 10:38. En ambos textos aparece que Dios se agrada y Dios se desagrada. Por ejemplo, en 42:1 de Isaías o 12:18 de Mateo dice: este es mi siervo en quien mi alma tiene complacencia.
Pero en 10:38 dice, si alguien retrocede, no agrada a mi alma. Entonces aquí va a haber un problema por causa del sentimentalismo, por causa de las adversidades, de todas las luchas que vienen a la vida. El primer recurso o el primer camino equivocado que hace la gente es dejar las cosas de Dios. Ya no sigo, aquí me quedo. Mucho trabajo, mucho cansancio, mucha crítica y total que ya no resiste a la persona y se quedó. Ni siquiera en la saga. Pero de acuerdo a 42:1, Isaías 12:18, Mateo 10:38 de Hebreos, ahí dice los primeros 2 versículos, este es mi siervo, en quien mi alma tiene complacencia. Pero en 10:38 dice, el que retrocede no agrada mi alma. Segunda pregunta, que usted mismo la va a resolver. Dios tiene espíritu, interrogando. Igual vamos a ir utilizando 3 versículos para salir luego. Dios tiene espíritu. Muy bien, resolvamos con Biblia. El más conocido, Génesis 1:2. Otro conocido, 104, versículo 30, Salmos. Salmos 104, versículo 30. E Isaías 48, 16. Isaías 48, 16. Creo que ustedes ya se saben de memoria Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y de la tierra. Pero la pregunta es, ¿qué hacía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas? La respuesta la tiene 104:30. Mandaste tu Espíritu y fueron creadas. Otros dicen fueron formados. 48:16 dice de Isaías, en el principio, cuando esto fue creado, dice Jesús hablando, ahí estaba el Padre, ahí estaba el Espíritu, y los dos me enviaron a la tierra. Ahí estamos viendo, no el concepto, sino la realidad de lo que tenemos aquí ahorita. Tenemos, como quien dice, una contienda. Pero aparte de eso, vamos a preguntarle a la Biblia. Ya vimos que si tiene alma, tiene espíritu. Preguntémosle, ¿tiene voluntad? Siempre interrogando. Tres versículos usemos. Mateo 7:21. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que haga la voluntad de Dios. Pero en Juan 1:13. 1:13. Afirma Juan que nadie nace en este mundo fuera de la voluntad de Dios. Y si nos remontamos hasta el primer nacimiento de un bebé aquí en la tierra, Caín. En Génesis 4:1, Eva confiesa. Dice ahí que Adán se llevó a su mujer y su mujer quedó embarazada. Y cuando el bebé nació, él dijo, por voluntad de Dios he concebido y di a luz un niño varón. Génesis 4:1. Entonces nosotros vamos a aprender a depender de la voluntad de Dios. Y aquí está la clave del éxito. En Filipenses 2:13 dice que usted y yo tenemos que aprender que las cosas son o suceden
Por voluntad. por voluntad de Dios. 2:13, ¿verdad? 2:13. Y eso es un letrón, ya me cubrió todo el cuaderno. Una onza. Tabla sinóptica. Yo creo que Ah, tenemos, bueno, así se creo que tenemos un unicitario aquí, pues dice Deuteronomio 6:4 derrumba la Trinidad. Bueno, tenemos respuesta a eso. Chémole, Ayúdenme, por favor. chémole. Deuteronomio 6:4, pero no lo vamos a hallar en hipotexto, sino vamos a hallar el contexto. Uno me va a leer 6:4 y otro 6:14. ¿A qué se refería Moisés cuando escribió ese texto? Vamos leyendo, por favor. 6:4. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Y ahí ¿Por seis, qué se escribió eso? ¿Para qué se dijo? El contexto está en el 14. nunca abandonen a su Dios por adorar a los dioses de los países vecinos. Está claro. Uno es tu Dios. Esquipulas no es su Dios. Las Tres Caídas no es su Dios. Guadalupe no es su Dios. Fátima, Lourdes no es su Dios. Uno, ese es lo que le está diciendo Moisés. Dios se lo dice a Moisés para que Moisés se lo diga al pueblo de Israel. Porque ya tienen ya un antecedente de un becerro de oro. Se refería a que solo era él, Que era no Dios. tiene competencia. Eso es. A eso se refería entonces. Es que el hipotexto puede contaminar muchas mentes. Y ese es el texto favorito de los señores, con mucho respeto, los unicitarios. Oye, Israel y Jehová, uno es y no hay más. Pues sí está claro, porque el versículo 14 hay que leerlo, donde dice que cuidado de tomar por Dios a otra cosa que no es Dios. Ahí está el contexto. Tenemos que leer el antetexto y el texto clave, que es el 6:4, pero también el versículo 14. Entonces el mismo párrafo nos resuelve el problema. Pero como las personas tienen cierta naturaleza de quedarse solo en un texto. Como que yo voy a dar un discurso sobre Jerusalén y me quedo solo en un texto. Yo tuve que leer anoche 795 versículos donde aparece la palabra Jerusalén. La más fácil fue Roma, que 8 veces lo hallé nada más, dándole vuelta a la Biblia. Es que él Y venía- luego los títulos. que él venía desde que tenía comentando que explicara tal, tenía escribiendo palabras en hebreo que explicar, entonces después dice, qué pobre está tu curso, dice. Entonces como usted está hablando de la Trinidad, entonces ahí cuando dijo que Deuteronomio 6:4 derrumbaba la Trinidad. No la puede derrumbar, ¿por qué razón? Porque ahorita vimos que Dios tiene alma, que Dios tiene espíritu, Dios tiene voluntad. Ahora vamos a otra pregunta. ¿Dios tiene ángel personal? Viene Fernando Aguilar y le responde, ya viste, ni parientes somos, oíste, ¿verdad, cachudos? ¿Cómo dijo, hermano? Tiene ángel personal. Específicamente cuando la persona ya hace comentarios inapropiados, automáticamente habla de Dios, pero habla como que si Dios no existiera. Porque gracias a Dios aquí nos caracterizamos por exponer y comentar y argumentar, pero sin ofender. En el Salmo 34:7, Dios dice que tiene su Shekinah personal. La palabra Shekinah no aparece en la Biblia, pero en el Talmud judío, cuando los judíos quieren sentir la presencia de Dios, ellos dicen Shekinah, Shekinah. Entonces, 34:7. nosotros la podemos usar. Entonces, en su Biblia dice el ángel de Jehová, no dice un ángel, sino el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso se refiere a la presencia de Dios, a la Al Shekinah de Espíritu. Dios. Al espíritu. 34:7. Cuando
dice el ángel de Jehová, se refiere a su espíritu. a la presencia de a su Dios presencia. en derredor suyo. Salomón lo dijo, Moisés lo dijo de otro modo, en 33:15 de Éxodo. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Ahí volvió a hablar de la Shekinah de Dios. Éxodo dijo. 33:15. Muy bien. Porque en el texto no dice un ángel de Dios acampa alrededor, sino que el ángel De Jehová. es propiedad de él, De él. es personal. Pero no es su guardaespaldas. No, no, Su guarda. hombre. Y que fuera Guillermo Maldonado por aquí con guardaespaldas. La aula Tabla, sinóptica. Ahora aquí nos toca distinguir uno del otro. Vimos distinción, ahora hagan otra pregunta, por favor. Dios tiene trono y ustedes mismos se la van a responder en Apocalipsis 20:11. El trono de Dios, dice en 20:11, se llama el trono blanco. 20:11. Dígales que agarren seriedad. ¿Estamos? Ahora, a partir de aquí, ahí dejamos esto. Ahora vamos a hacer otra distinción. Tomen otra hoja. ¿Cristo tiene alma? Esa es la pregunta. Step, ya es hora de la coca, Step. Hasta ellos lo saben. Ya la saben, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, faltan 10. No lo escriban. Ahí hagan una pausa. Cristo tiene alma. Sí, ahí nos quedamos. Seguimos Igual con 5 preguntas. distinciones vamos a buscar. Sí. Porque esto es para derrotar ese falso concepto. Porque Dios tiene alma personal, pero Cristo tiene alma personal. Bueno, Cristo tiene espíritu personal y Cristo tiene espíritu no puede ser la personal. misma Y lo vamos a demostrar bíblicamente. Volvemos al rato.